Era una noche aparentemente normal en la bulliciosa ciudad fronteriza de Tijuana. Las luces de neón parpadeantes de bares, clubes nocturnos y letreros publicitarios iluminaban las calles concurridas, creando un espectáculo caleidoscópico de colores vibrantes. Automóviles serpenteaban entre el incesante tráfico. Las bocinas resonaban en la distancia y los peatones se apresuraban por las aceras atestadas. Sin embargo, había algo diferente en el aire esa noche. Una sensación casi imperceptible de anticipación eléctrica, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración, a la espera de un acontecimiento trascendental. De repente, un destello cegador rasgó el cielo nocturno, tan brillante que pareció convertir la noche en día durante un brevísimo instante. La gente se detuvo en seco, con los ojos muy abiertos y las mandíbulas colgando, aturdida por el espectáculo inesperado. El destello inicial fue seguido rápidamente por una serie de destellos intermitentes, parpadeando y pulsando como si el cielo mismo estuviera teniendo un ataque epiléptico. Los colores fluorescentes danzaban y se retorcían, desafiando todas las leyes de la física conocidas por el hombre. Al principio, la gente pensó que estaba presenciando una espectacular exhibición de fuegos artificiales o algún tipo de fenómeno atmosférico inusual. Pero a medida que los destellos continuaban y aumentaban en intensidad, rápidamente se hizo evidente que esto era algo más, algo que iba mucho más allá de cualquier explicación convencional. De repente, justo cuando el cielo brillaba con más fuerza, un objeto masivo e indescriptible descendió de las profundidades del espacio. Sus proporciones eran tan enormes que bloqueaba por completo las estrellas, sumiendo a Tijuana en una oscuridad casi completa, solo iluminada por los destellos pulsantes que emanaban del objeto mismo. Antes de continuar, no olvides dar like al video y suscribirte al canal. La forma retorcida y alienígena del gigantesco objeto volador no identificado provocó gritos de pánico entre la multitud. Algunos simplemente se quedaron paralizados por el terror, incapaces de apartar la vista del espectáculo sobrecogedor que se desarrollaba ante ellos. A medida que el objeto se acercaba cada vez más, los destellos se volvieron prácticamente cegadores, obligando a la gente a cubrirse los ojos. De repente, se produjo un pulso de energía que barrió la ciudad, apagando todas las luces y sistemas electrónicos en un radio de kilómetros. Tijuana quedó sumida en una oscuridad total, con la única iluminación proveniente de las luces parpadeantes del objeto alienígena que dominaba el cielo. Los gritos y el caos se intensificaron cuando la gente comenzó a darse cuenta de que sus teléfonos celulares, automóviles e incluso los sistemas de tráfico habían quedado muertos. En cuestión de minutos, la situación se convirtió en una escena de pánico en toda regla, con multitudes desesperadas atrapadas en el tráfico e intentando huir de la amenaza desconocida que había invadido su ciudad. Nadie sabía qué hacer ni a dónde ir, y el miedo se extendía como un virus letal a medida que los rumores más inverosímiles comenzaban a circular. Mientras tanto, en la alcaldía de la ciudad, los funcionarios del gobierno contemplaban con creciente terror las imágenes de las cámaras de seguridad que captaban el objeto alienígena en todo su esplendor aterrador. Intentaron desesperadamente restablecer los sistemas y coordinar una respuesta, pero cada vez que encendían una computadora o intentaban comunicarse, se encontraban con una pared de interferencia y códigos cifrados. Los líderes de Tijuana y sus ciudadanos indefensos no pudieron evitar estremecerse ante la perspectiva de lo que este primer contacto con inteligencia extraterrestre podría significar para el futuro de la humanidad. Mientras la confusión se apoderaba de Tijuana, los teléfonos de la alcaldía comenzaron a sonar sin cesar. Decenas, luego cientos de llamadas inundaron las líneas, todas reportando lo mismo. Luces extrañas en el cielo seguidas de un apagón masivo. Dentro de la alcaldía, los funcionarios entraron en modo de crisis, intentando desesperadamente determinar la causa del corte de energía. Pero antes de que pudieran actuar, sus computadoras comenzaron a comportarse erráticamente. Pantallas parpadeantes, archivos corruptos y un mensaje críptico destellando. La verdad está ahí fuera. A medida que avanzaba la noche, los informes comenzaron a filtrarse de testigos que afirmaban haber visto una enorme nave espacial de forma extraña, iluminando el cielo con sus luces pulsantes. Algunos incluso enviaron videos y fotos borrosas de lo que parecía ser un objeto volador no identificado de proporciones masivas.
La prensa local no tardó en enterarse del extraordinario suceso y los periodistas comenzaron a hacer preguntas incómodas a los funcionarios de la ciudad. ¿Qué estaba pasando? ¿Fue un ataque? ¿Un experimento encubierto? ¿O algo mucho más siniestro? A medida que la historia ganaba tracción en los medios nacionales e internacionales, las autoridades de Tijuana comenzaron a ejercer una presión cada vez mayor sobre los periodistas para que dejaran de informar sobre el incidente. Primero, fueron las amenazas veladas, luego las intimidaciones más directas. Pero algunos reporteros valientes persistieron, decididos a sacar a la luz la verdad, sin importar el costo personal. Lamentablemente, su búsqueda de respuestas tendría consecuencias trágicas. El sol de la mañana apenas comenzaba a asomar sobre los edificios de la ciudad cuando un hedor pútrido y metálico llamó la atención de un trabajador de la limpieza que barría un callejón alejado. Al principio pensó que solo era la fetidez habitual de la basura acumulada, pero cuando se acercó a un gran contenedor de metal, un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Allí, en un charco de su propia sangre coagulada, yacía el cuerpo sin vida de un hombre. El trabajador de la limpieza contuvo la respiración y retrocedió, sacando apresuradamente su teléfono celular para llamar a emergencias con manos temblorosas. Cuando la policía finalmente llegó, la escena era una digna de una película de terror. El cuerpo había sido brutalmente mutilado, casi más allá del reconocimiento. Las heridas eran una mezcla grotesca de cortes masivas, como si la víctima hubiera sido apaleada antes de que su asaltante finalmente lo rematara. A medida que se desarrollaba la investigación, rápidamente quedó claro que este no era un simple robo que había salido mal. La víctima fue identificada como Arturo Ramos, un respetado periodista de investigación que había estado cubriendo de cerca los recientes y desconcertantes avistamientos de ovnis sobre la ciudad. Las autoridades de inmediato sospecharon que el asesinato estaba relacionado con el trabajo de Ramos, quizás un intento de acallarlo antes de que pudiera revelar alguna verdad incómoda al público. La prensa local no tardó en agarrar la historia, alimentando las llamas de la especulación con teorías sobre posibles encubrimientos gubernamentales y retribuciones despiadadas. A pesar de las afirmaciones oficiales de que se estaba realizando una investigación exhaustiva, la sensación general era que las autoridades estaban más preocupadas por enterrar el caso que por perseguir realmente a los responsables. Después de todo, ¿qué poder oscuro podría ser lo suficientemente siniestro como para asesinar a un ciudadano de manera tan bárbara? Luego, solo una semana después del asesinato de Arturo Ramos, otro periodista prominente involucrado en la cobertura de los avistamientos se convirtió en víctima. Sandra Ledesma, una veterana editora de noticias muy respetada, fue encontrada muerta en su automóvil en las primeras horas de la madrugada. Al igual que Ramos, había sido asesinada sin piedad, pero esta vez los asesinos parecían haber querido enviar un mensaje aún más aterrador. El cuerpo de Ledesma estaba horrendamente desfigurado, con extremidades arrancadas y señales de tortura que sugerían que había sufrido una agonía indescriptible antes de que finalmente se apiadaran de ella. Un sobre manchado de sangre fue dejado en la escena del crimen, con un mensaje críptico garabateado: «Sigan husmeando y serán los siguientes». La comunidad periodística de Tijuana entró en pánico absoluto ante esta nueva e indiscutible amenaza contra quienes osaban indagar demasiado en el misterio del avistamiento de ovnis. Varios otros reporteros que habían estado cubriendo la historia rápidamente renunciaron, demasiado aterrorizados para arriesgarse a sufrir el mismo destino brutal. Las autoridades, aparentemente paralizadas por el terror de enfrentarse a una fuerza tan implacable, se negaron a hacer comentarios sustanciales. Las escenas del crimen fueron limpiadas a toda prisa y los casos oficialmente se quedaron fríos. Sin embargo, un pequeño grupo de periodistas obstinados y valientes se negaron a retroceder. Liderados por la sobrina de Sandra Ledesma, Alejandra, se reunieron en secreto, decididos a continuar la investigación de sus colegas caídos sin importar el costo personal. Alejandra y su equipo de disidentes mediáticos rápidamente se dieron cuenta de que se habían topado con algo mucho más grande y siniestro de lo que jamás podrían haber imaginado. A medida que seguían el rastro de pistas, comenzaron a desenredar una red de encubrimiento y corrupción que aparentemente involucraba a las más altas esferas del gobierno y el ejército.
Fue entonces cuando comenzaron a recibir las amenazas, advertencias veladas de que dejaran de cavar o sufrirían las mismas consecuencias sangrientas que Ramos y Ledesma. Pero en lugar de retroceder con miedo, los periodistas obstinados solo se volvieron más resueltos. Estaban convencidos de que los avistamientos de ovnis eran solo la punta del iceberg de un complot mucho más grande y oscuro. Un complot que algunos claramente estaban dispuestos a defender a cualquier costo, incluso si eso significaba masacrar a civiles inocentes. Mientras se preparaban para la batalla por revelar la verdad, los disidentes sabían que se estaban enfrentando a un enemigo invisible y aparentemente sin escrúpulos. Pero la promesa que le habían hecho a los espíritus de sus colegas caídos era inquebrantable. Sin importar lo que sucediera, sin importar las amenazas en su contra, nunca se rendirían hasta que el engaño fuera expuesto ante el mundo. Porque si algo había quedado claro de estos asesinatos atroces, era que alguien desesperadamente quería mantener los detalles de los avistamientos en Tijuana enterrados para siempre. Y esa sola revelación solo alimentó aún más la determinación del grupo para desentrañar los secretos más oscuros detrás de esta misteriosa fuerza que operaba en las sombras. A pesar del terror reinante, el pequeño grupo de investigadores decididos se negó a retroceder. Se reunieron en secreto, intercambiando información y teorías sobre lo que realmente había sucedido aquella fatídica noche. Estaban convencidos de que una trama mucho más siniestra se ocultaba debajo de la superficie. Mientras tanto, la vida en Tijuana siguió adelante, casi como si nada hubiera pasado. Las luces volvieron a encenderse, los negocios reabrieron y el tráfico volvió a la normalidad. Pero para aquellos pocos que sabían la verdad, las cicatrices perduraron, un recordatorio constante del día en que el cielo se abrió y una fuerza desconocida desafió todo lo que creíamos posible. Los años pasaron, pero el misterio que rodeaba los brutales asesinatos de Arturo Ramos y Sandra Ledesma nunca se desvaneció del todo. A pesar de los mejores esfuerzos de Alejandra y su equipo disidente, las fuerzas oscuras detrás del encubrimiento lograron evadir exitosamente la exposición, al menos por un tiempo. Sin embargo, el 2020 trajo un giro de eventos imprevisto que finalmente arrojaría luz sobre los secretos más profundamente enterrados del gran avistamiento de ovnis en Tijuana. En un movimiento sin precedentes, el gobierno de Estados Unidos tomó la decisión histórica de desclasificar una enorme cantidad de archivos relacionados con el fenómeno ovni, incluidos documentos detallados sobre los inquietantes eventos en la frontera mexicana años atrás. Según los informes desclasificados, el gobierno estadounidense había estado monitoreando de cerca la actividad alienígena reportada sobre Tijuana, aparentemente convencido de que un evento de contacto de primer nivel estaba en marcha. Lo que siguió fue un frenesí encubierto de coordinación entre agencias de inteligencia mexicanas y estadounidenses en un intento por contener la situación. Sin embargo, los esfuerzos oficiales pronto se vieron empañados por la implicación de elementos deshonestos dentro de los propios gobiernos, que vieron el avistamiento como una oportunidad para promover sus propias agendas oscuras. Fue entonces cuando se desataron los asesinatos y persecuciones a periodistas como Ramos y Ledesma, aparentemente ordenados por funcionarios corruptos desesperados por ocultar los detalles del evento alienígena del público. A medida que más y más periodistas comenzaban a indagar en la verdad, la represión se volvió aún más violenta y sin escrúpulos. Las revelaciones de los archivos desclasificados finalmente corroboraron lo que Alejandra y sus aliados mediáticos habían sospechado durante años, que una trama de proporciones épicas para ocultar el contacto extraterrestre había estado en marcha y que las fuerzas más poderosas en la Tierra habían estado involucradas. La publicación de los documentos provocó una indignación generalizada y exigencias de que se rindieran cuentas por los crímenes atroces cometidos en nombre del encubrimiento. Al fin, se hizo justicia cuando varios altos funcionarios gubernamentales y militares fueron acusados de conspiración, obstrucción a la justicia y una letanía de otros cargos relacionados con los asesinatos y el encubrimiento posterior. Mientras los cabecillas eran llevados ante la justicia, también surgió una imagen mucho más clara de la escala masiva de la operación de encubrimiento. Docenas de agentes de la ley, informantes y periodistas valientes habían sido sistemáticamente acosados, amenazados y algunas veces asesinados por negarse a retroceder en su búsqueda de la verdad. Para Alejandra,
y los pocos sobrevivientes del equipo de disidentes mediáticos, las revelaciones fueron a la vez vindicadoras y desgarradoras. Durante años habían arriesgado todo por sacar a la luz este complot de proporciones épicas, solo para ser ridiculizados y perseguidos sin piedad. Pero ahora, la verdad no solo había salido a la luz, sino que también se habían revelado las profundidades prácticamente inimaginables de la depravación oficial involucrada en el encubrimiento. Era un recordatorio sombrío de lo lejos que algunos estaban dispuestos a llegar para enterrar los secretos más extraordinarios del cosmos. A medida que el mundo procesaba las repercusiones de las revelaciones, quedó claro que el evento del avistamiento de ovnis en Tijuana había cambiado para siempre el curso de la historia humana. El contacto alienígena, una vez negado y ocultado, ahora era un hecho establecido. Y mientras la humanidad se preparaba para ingresar a una nueva era de descubrimiento y revelación, los héroes anónimos cuyas vidas se habían sacrificado en la búsqueda de la verdad no serían olvidados. Porque sin su valentía indomable, la conspiración final del silencio podría haber prevalecido, condenando a la Tierra a la ignorancia eterna de su lugar entre las estrellas. Gracias por dar like al video y de suscribirte al canal. Nos ayudas con nuestro trabajo para seguir realizando investigaciones y aportes sobre abducciones y extraterrestres. Recuerda que subimos videos nuevos cada 2 días. El universo guarda más misterios de los que somos capaces de imaginar. No dejes de mirar al cielo.